Buenas tardes, doctor Cabrera, compañeros que mirarán el video de exposición. Mi nombre es Brian Mauricio Rosales Reyes y me tocará comenzar a hablarles sobre el laboratorio número 10 de macroanatomía, el cual se llama aparato reproductor femenino. Espero les guste la exposición. Muchas gracias de antemano por ver el video. Bueno, siguiendo con el laboratorio número 10, aparato reproductor femenino. Comencemos diciendo que el aparato reproductor femenino está contenido principalmente en la cavidad pélvica y en el perineo. Sin embargo, en el embarazo, el útero se expande hacia el abdomen. Los componentes principales del aparato reproductor femenino son los ovarios, que son estos de acá, las trompas de falopio o trompas uterinas, que son estas, el útero, la vagina y la vulva. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles de los ovarios. Dice que los ovarios son órganos pares de color grisáceo, rugosos de forma de almendra. Miden aproximadamente unos 3 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, y 1 centímetro de grosor, y pesan alrededor de 2 a 3 gramos. Están situados en una depresión poco profunda, denominada fosa ovárica, en la pared lateral de la pelvis a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, y están suspendidas por el mesovario, que procede de la hoja posterior del ligamento ancho del útero. En los ovarios es donde se producen los óvulos. A continuación voy a hablarles sobre los límites de los ovarios. Superiormente dice que este abarca lo que son los vasos ilíacos externos, los cuales serían estos de acá, superiormente. Anteriormente dice que en la arteria umbilical obliterada, que es esta de acá, y posteriormente por el uréter derecho, que sería este de acá, esta parte de acá. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora voy a hablarles sobre las trompas de falopio o trompas utelinas. Estas nos dicen que constituyen dos estructuras tubulares de 10 centímetros de longitud. Se disponen transversalmente en la cavidad pélvica, a ambos lados del útero, extendiéndose desde cada lado del extremo superior del cuerpo del útero hacia la pared lateral de la pelvis, encerradas dentro de las porciones del mesopalnix. Terminan lateralmente y superior a los ovarios. Voy a mencionar las partes. La primera parte es la uterina intersticial o intramural, que es esta que se mira por acá, que es esta porción de acá. Esta nos dice de que se encuentra en el espesor de la pared del útero. Ahora, por el istmo. El istmo está desde acá hasta por acá. O sea, esto lo abarca, todo esto de acá. Este nos dice de que es la porción más angosta entre la ampolla y el cuerpo del útero. Ahora voy a hablarles de la ampolla. La ampolla es todo esto lo que abarca hasta por acá. Todo esto hasta donde termina el istmo, abarca lo que es la ampolla, todo esto de acá. La ampolla nos dice que es de aspecto sinuoso, es la porción más larga y ancha. Esta representa más de la mitad de la longitud de la trompa. Ahora sobre el infundíbulo o pabellón, donde nos dice que es este de por acá, esto de acá, esto lo abarca. Este nos dice de que tiene forma de embudo. En su base se localiza el orificio abdominal, que comunica la tuba uterina con la cavidad peritoneal. El borde o circunferencia presenta de 10 a 15 franjas o fimbrillas. Estas son prolongaciones irregulares delgadas que se proyectan desde los bordes del pabellón.
Una de estas, que es la fimbria ovárica, es más larga que las demás y generalmente está adherida al polio tubárico del ovario. Y para terminar la exposición quería agregar una correlación clínica, que este es el síndrome del ovario poliquístico. Este nos dice que ocurre cuando los ovarios o las glándulas suprarrenales femeninas producen más hormonas masculinas de lo normal. Esto causa crecimiento de quistes, que eso quiere decir que las cavidades están llenas de líquido en los ovarios. Los síntomas incluyen menstruaciones irregulares, la infertilidad, el dolor pélvico, el exceso de vello en la cara, en el pecho, el abdomen o los muslos, también aumentar de peso, acné o piel grasosa, además de parches de piel gruesa de color marrón o negro. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes, síndromes metabólicos, enfermedades del corazón y presión arterial. Nos dice que el síndrome del ovario poliquístico es más común en las mujeres que tienen obesidad o que tienen una madre o hermana con síndrome de ovario poliquístico. Para diagnosticarlo, el médico puede hacer un examen físico, examen pélvico o análisis de sangre y una ecografía. Este síndrome no tiene cura, pero se dice que la dieta, hacer ejercicio y las medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas. Las pastillas anticonceptivas ayudan a las mujeres a regular el periodo, reducir los niveles de hormonas masculinas y eliminar el acné. Los tratamientos para la infertilidad por síndrome de ovario poliquístico pueden incluir medicinas, cirugía o fertilización in vitro. Gracias por su atención prestada. Respetable doctor y compañeros, tengan un buen día. Mi nombre es Rebeca Dayén Vargas Cruz y les hablaré rápidamente sobre el tema del útero. El útero es un órgano muscular hueco impar de paredes gruesas, situado en la línea media entre la vejiga y el recto. Como lo vemos aquí, aquí está la vejiga y el recto. Destinado a permitir la implantación y el desarrollo del blastocito, así como la expulsión del feto a término. Varía en forma, tamaño, localización y estructura. Estas variaciones dependen de la edad y de otras circunstancias como el embarazo, donde el útero se expande en sentido superior y dentro del abdomen. Todo el órgano tiene forma de pera invertida, como lo podemos apreciar acá en esta imagen. Es aplanado en sentido antero-posterior y su extremo inferior estrecho está dirigido hacia abajo y atrás. El útero mide aproximadamente 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.75 centímetros de espesor y pesa alrededor de 30 a 40 gramos. Está localizado en el centro de la cavidad pélvica, como observamos en esta imagen, en el plano medio, cubierto por peritoneo visceral que lo separa de las asas intestinales y el colon sigmoideo. El cuerpo del útero se arquea hacia adelante en su unión con el istmo. Podemos observarlo aquí, que está así como inclinado un poco hacia adelante. Aquí vemos la unión del istmo sobre la cara superior de la vejiga vacía, que es el ángulo de anteflexión sobre el cuello, que lo podemos ver aquí. Vamos a verificar en esta diapositiva que el útero se encuentra superior a la vagina. La vagina la podemos encontrar aquí y vemos que el útero está por encima de ella, por decirlo así, anterior al recto. Este es el recto y el útero lo vemos aquí, o sea, está por delante del recto, y posterior y superior a la vejiga, que la vejiga la encontramos aquí y vemos que el útero está como encima y por detrás.
vamos a delimitar las porciones y estas se dividen en dos. En el cuerpo, que son 2/3 superiores, que es todo esto, y el cuello, que es 1/3 inferior, que es aquí. En esta diapositiva vamos a ver que el cuerpo del útero presenta un fondo, que es llamado fondo del útero. Es la parte redondeada situada superior y anterior a los orificios de las tubas uterinas. Tenemos dos bordes, uno derecho y otro izquierdo, dos caras, una anterior y posterior, una cavidad uterina, que es esta de forma triangular, donde se abren las trompas o tubas uterinas. La cavidad se continúa con el cuello, con el canal endocervical. Y también podemos observar el istmo del útero, que es esta parte, está constituida por la parte más estrecha, localizada entre el cuerpo y el cuello. Este mide 1 centímetro de longitud. En la gestación se le denomina como segmento uterino inferior. El cuello del útero es este que observamos aquí. Vamos a decir que es la parte más inferior y menos móvil del útero. Tiene la forma de un cilindro corto y ancho que posee un conducto central estrecho, la cavidad del cuello del útero o canal endocervical, delimitada por los orificios cervicales interno y externo. El cuello del útero forma una angulación anterior sobre la vagina, ángulo de anteversión, de manera que el extremo inferior del cuello se proyecta hacia la parte superior de la cara anterior de la vagina. El cuello se divide en dos partes, supravaginal y vaginal. El supravaginal situado entre la vejiga y el fondo de saco recto uterino. La vaginal, esta porción presenta al orificio externo del útero u orificio cervical externo, que se proyecta hacia la parte superior de la cara anterior de la vagina o cúpula vaginal. La cavidad del útero y de la vagina forman juntos el conducto o canal del parto, a través del cual pasa el feto al término de la gestación. Y también podemos observar los orificios cervical interno y cervical externo. A continuación seguiré hablando sobre la vagina. La vagina es el órgano femenino de la cópula, también el extremo inferior del conducto del parto y sirve como conducto excretorio del producto de la menstruación. La cavidad de la vagina se comunica con el útero por arriba y se abre en el vestíbulo del periné o vestíbulo de la vagina inferiormente. Se extiende hacia abajo y adelante desde la cavidad pélvica hasta el periné. La vagina es un conducto fibromuscular muy distensible que se extiende desde el periné hasta la cavidad pélvica atravesando el suelo pélvico. Por lo general, sus paredes anterior y posterior están en contacto entre sí por debajo de la entrada del cuello. La pared anterior, la cual es atravesada por lo que es el cuello del útero, que podemos observar acá, el cuello del útero, que mide de 7 a 5 centímetros de largo, se relaciona con la base de la vejiga y con la uretra. Y la uretra la podemos buscar en este lado. La pared posterior, que mide 9 centímetros de largo, se relaciona principalmente con el recto, que el recto lo ubicamos en esta zona, y con el fondo del saco rectouterino, que está acá. El fondo del saco rectouterino. Las paredes laterales, estas adheridas por arriba del ligamento cervical lateral y por debajo de este al diafragma pélvico, por lo tanto son más rígidas. El eje de la vagina forma un ángulo recto con el del útero.
Su extremo superior o interno se enlaza para formar la cúpula vaginal. Entre esta y la porción vaginal del cuello del útero se delimita un espacio circular que se le llama el fornix vaginal, el cual a la posición del cuello uterino se divide en 3 porciones, el cual la conocemos que está aquí la porción posterior del fornix vaginal y la porción anterior del fornix vaginal, el cual dice que tiene una estrecha relación la porción posterior del fornix vaginal con el fondo del saco recto uterino. El útero se encuentra entre la vejiga y el recto y las trompas uterinas que se extienden desde los ángulos laterales del útero hacia las paredes laterales de la pelvis. Se crea una excavación o fondo de saco vesicouterino, el cual podemos encontrarlo en esta zona, poco profundo entre la vejiga y el útero, y otro profundo entre el útero y el recto. Tenemos lo que es el fondo del saco de Douglas, que eso lo encontramos. El peritoneo que recubre al útero en ambas caras y a las trompas uterinas, el peritoneo que cuelga de las trompas y se extiende entre el útero y la pared lateral de la pelvis, se conoce como ligamento ancho, el cual lo podemos encontrar en estos lados. A lo largo de sus bordes externos e inferiores, las hojas peritoneales anterior y posterior del ligamento se dirigen hacia adelante y hacia atrás para continuarse con el peritoneo que reviste las paredes y el piso de la pelvis. A partir de la parte lateral de la hoja posterior del ligamento ancho, se proyecta posteriormente un corto repliegue peritoneal, el cual es el mesoovario, que llega hasta el hilo del ovario, el cual podemos observarlo, lo que es el mesoovario. La porción libre del ligamento ancho, que está arriba del mesoovario y contiene a la trompa uterina, se conoce como mesosalpinx, que se encuentra acá. Y la porción que está inferior al mesoovario es el mesometrio, el cual es este. Cuando los vasos ováricos se dirigen hacia la cavidad pélvica por debajo del estrecho superior de la misma para alcanzar el ovario, forman un repliegue de peritoneo conocido como el ligamento suspensorio del ovario, que se encuentra aquí. Dice también que hay otro repliegue peritoneal que se proyecta a partir de la cara anterior del ligamento ancho y que envuelve el ligamento redondo del útero, donde podemos encontrar acá el ligamento redondo del útero, que es una banda de tejido fibroso que se extiende desde el borde lateral del útero, atraviesa la pelvis entre las hojas del ligamento ancho, alcanza la pared pélvica y penetra en la pared abdominal anterior a través del anillo inguinal profundo, y sus fibras se dispersan en el espesor de los labios mayores. El ligamento propio del ovario podemos encontrarlo acá, que es este, que es una banda de músculo liso y tejido fibroso, que se extiende del extremo interno del ovario al borde lateral del útero entre las dos hojas del ligamento ancho. Eso es todo. Gracias. Doctor Cabrera y compañeros, mi nombre es Roberto Esdras y me corresponde explicarles los siguientes temas: irrigación e inervación de los órganos genitales internos del aparato reproductor femenino, diafragma pélvico y la región del perineo. Voy a iniciar por la irrigación e inervación de los órganos genitales internos, que serían los ovarios, las tubas uterinas, el útero e inferior al útero, la vagina.
Los ovarios están irrigados por las arterias ováricas, que son ramas de la aorta abdominal en su porción lateral. También reciben irrigación de las ramas ováricas de la arteria uterina. Aquí podemos observar las ramas ováricas de la arteria uterina. Las tubas uterinas están irrigadas por ramas de las arterias ováricas y también por ramas de las arterias uterinas. El útero está irrigado por 3 arterias: la arteria uterina, la arteria vaginal y también participa la arteria ovárica. La vagina va a estar irrigada por lo que sería la arteria vaginal, por la arteria pudenda interna, también por ramas vaginales provenientes de la arteria uterina y ramas vaginales provenientes de la arteria hemorroidal medial. Aquí podemos observar la arteria hemorroidal medial. Ahora les explicaré la inervación. La inervación vamos a iniciar primero con los ovarios. Los ovarios están inervados por lo que sería el plexo ovárico. Aquí podemos observar el plexo ovárico. Las tubas uterinas están inervadas por el plexo ovárico y por ramos del plexo hipogástrico. El útero va a estar inervado por el plexo útero-vaginal, que es una extensión del plexo hipogástrico inferior. La vagina, su inervación va a estar dada por 2/3 superiores y 1/3 inferior. Los 2/3 superiores van a estar inervados por el plexo útero-vaginal y el tercio inferior por el nervio pudendo. Ahora les explicaré acerca del diafragma pélvico. El diafragma pélvico está formado por músculos y fascias, y estos músculos son los músculos elevadores del ano, los músculos coccigeos y sus fascias que lo recubren en su porción superior y porción inferior. Lo que hace este diafragma es separar la cavidad pélvica del perineo. Los músculos elevadores del ano son 3, que estaría dado por el músculo pubo rectal, el músculo pubo coccigeo, el músculo ilio coccigeo. Estos 3 constituyen el músculo elevador del ano. Al diafragma pélvico también contribuyen los músculos coccigeos. Ahora les explicaré acerca del periné. El periné es la región que se ubica inferior a este diafragma pélvico que hemos explicado. Y el periné va a tener los siguientes límites: un límite anterior, un límite posterior, un límite lateral, anterolateral y posterolateral. Si observamos, podemos determinar que tiene una forma romboidea. El límite anterior estaría dado por el borde inferior de la sínfisis del pubis, el límite posterior por el coxis, límite lateral por las tuberosidades isquiáticas, límite anterolateral, que sería el borde inferior del cuerpo del pubis y las ramas isquiopúbicas, límite posterolateral por los ligamentos sacrotuberosos o sacrociáticos mayores. Este periné lo vamos a dividir en 2 triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Esto estará dividido por una línea imaginaria que se traza a nivel de las tuberosidades isquiáticas. El triángulo anterior corresponde a lo que sería el triángulo urogenital, el triángulo posterior corresponde a lo que sería el triángulo anal. A mí solo me corresponde explicarles el triángulo urogenital.
El triángulo urogenital contiene el orificio de la uretra y los órganos genitales externos, que se denominan en conjunto como vulva, y estaría dado por los siguientes: por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, que aquí solo podemos observar su glande en su porción distal, el orificio de la uretra y el orificio de la vagina. Esto sería lo que me corresponde explicarles. Un cordial saludo, respetable doctor Amadeo Cabrera y compañeros quienes van a ver este video. Mi nombre es Yesenia Isamar Vázquez Cruz y yo les hablaré acerca de los órganos genitales externos femeninos. Para comenzar, los órganos genitales externos femeninos comprenden lo que es el monte del pubis, los labios mayores, que encierra a lo que es la hendidura vulvar, los labios menores, que encierra a lo que es el vestíbulo de la vagina, y el clítoris, que podemos observar acá, y los bulbos de vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores, que más adelante hablaré sobre ellas. El término de la vulva comprende lo que son todas estas partes, y la vulva actúa como un tejido adiposo y eréctil en la excitación sexual y el coito. Dirige lo que es el flujo de la orina y evita lo que es la entrada de material extraño en el tracto urogenital. Para comenzar, hablaré cada una de las estructuras antes mencionadas. Ahora bien, el monte del pubis, o también llamado como monte de Venus, esta es la eminencia adiposa redondeada, anterior a la sínfisis del pubis, a los tubérculos y a las ramas superiores de ambos pubis. La eminencia está formada por una masa de tejido adiposo subcutáneo. La cantidad de grasa del monte aumenta en la pubertad y disminuye tras la menopausia. La superficie del monte del pubis se continúa con la pared anterior del abdomen. Tras la pubertad, el monte del pubis se cubre con un grueso vello púbico, como lo podemos observar acá. Ahora bien, los labios mayores. Estos labios mayores son pliegues cutáneos longitudinalmente prominentes de piel. Esta tiene dos caras, una externa y una interna. La cara externa, esta está pimentada, cubierta de pelos fuertes y rígidos. Y la interna, esta es lisa, con abundantes glándulas sebáceas. Estas se extienden hacia abajo y atrás del monte del pubis. Los labios mayores confluyen por delante de la comisura anterior de los labios, pero no la hacen en la cara posterior, en donde una cresta transversal de piel denominada lo que es la comisura posterior de los labios los comunica. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es la hendidura urogenital o vulvar, que este es el espacio entre los labios mayores, es donde se abre lo que es la vagina y la uretra femenina. Los labios menores. Los labios menores son dos pliegues cutáneos delgados cubiertos por los labios mayores. Se encuentran a los lados del orificio vaginal, que es este de acá. Estos labios convergen hacia adelante y cada uno se divide en dos pliegues, en uno interno y el otro externo. El pliegue interno de cada labio se une por debajo del clítoris para formar lo que es el frenillo del clítoris. Y el pliegue externo, este se une con el del otro lado por arriba del clítoris para formar lo que es el prepucio del clítoris. Entre el frenillo y el prepucio se observa lo que es el glande del clítoris. Los labios menores están unidos posteriormente por un pliegue transversal, que es el frenillo de los labios menores de la vulva u orquídea vulvar. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es el vestíbulo vulvar. Esta es la región comprendida entre los labios menores, en cuya parte posterior se abre el orificio vaginal,
que puede o no estar cerrado en parte por un pliegue de membrana mucosa que se llama el himen. En mujeres con vida activa sexual, lo más frecuente es encontrar lo que es el resto del himen desgarrado, lo cual se denominan, lo que son estas pequeñas partes aquí, se denominan como carúnculas mirtiformes o himenales. El orificio uretral es una pequeña abertura semejante a una hendidura en la pared del vestíbulo, un poco anterior a la que es este que podemos observar, que es el orificio uretral, que está un poco anterior al orificio vaginal. A veces es visible a cada lado del orificio vaginal el diminuto orificio de desembocadura, que estas son los conductos de la glándula vestibular mayores, o también llamado como de Bartoli, que son estas que podemos observar acá. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los bulbos vestibulares, que son estas que podemos observar acá. Los bulbos vestibulares son un par de masas alargadas. Aquí solamente observamos lo que es un bulbo vestibular, que es del lado izquierdo. Entonces, estas son masas alargadas de tejido eréctil que se encuentran a los lados del orificio vaginal, cubiertos por el músculo bulbo cavernoso. Hay pequeñas bandas de tejido eréctil que conectan los extremos anteriores de los bulbos vestibulares con el glande del clítoris. Ahora bien, hablaremos sobre lo que son las glándulas vestibulares mayores que podemos observar acá. Estas son dos pequeños cuerpos redondeados. Igual aquí solo podemos observar lo que es del lado izquierdo. Pero estas son dos cuerpos redondeados u ovoides, que están por detrás de los bulbos vestibulares, o cubiertos por la porción posteriores de los mismos. Estas glándulas secretan lo que es moco, que lubrican lo que es el extremo inferior de la vagina. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es el clítoris, que este es el homólogo del pene. Este está formado por un tejido eréctil, los dos cuerpos cavernosos y por el glande del clítoris. Presenta lo que es raíz y cuerpo. Esta se localiza por detrás de lo que es la comisura anterior de los labios mayores y en su parte oculto por los labios menores. Esta no es atravesado por la uretra. Ahora bien, vamos a hablar lo que es el triángulo urogenital, que aquí lo podemos observar como forma de triángulo. Así. A esto se le denomina triángulo urogenital. Y dentro de este triángulo vamos a reconocer ciertas estructuras, que es lo que es el músculo transverso superficial del pirineo, que este es un pequeño músculo par de tamaño y grado de desarrollo variable, que es este que podemos observar acá, que este por lo que a menudo es difícil de identificar, pero se origina en la cara interna de la parte anterior de la tuberosidad isquiática y se inserta en el tendón central del perineo, donde se fusionan con los músculos esfínter externos, que son estos músculos esfínter externos del ano, y el músculo bulbo esponjoso, que es este. El músculo isquio cavernoso, que es este que podemos observar acá, estas son mucho más pequeños que en el varón. Esta se origina en la rama isquiopúbica, que está cerca de la tuberosidad isquiática y cubre la raíz del cuerpo cavernoso del clítoris, en la cual se inserta. Y el músculo bulbo esponjoso, que es este de acá. Este músculo es homólogo al del varón, excepto que está dividido en mitades por la vagina, situadas a cada lado del vestíbulo, cubriendo la cara externa del bulbo vestibular correspondiente, y este músculo se origina del tendón central del pirineo,
y ventralmente sus mitades convergen para insertarse en las caras laterales del clítoris. Vamos a hablar acerca de unas correlaciones clínicas, como por ejemplo lo que es la Bartolinitis, que esta es una inflamación de las glándulas vestibulares mayores, que también se le conoce como glándulas de Bartolitos. Estas pueden ser causadas por numerosos microorganismos patógenos. Estas glándulas afectadas pueden aumentar de tamaño hasta alcanzar lo que es un diámetro de 4 a 5 centímetros y chocar con la pared del recto. La oclusión de los conductos de las glándulas vestibulares sin infección puede provocar lo que es la acumulación de mucina, que también se le llama como quíster de la glándula de Bartolino. Esta está llena de pus y es recomendado abrirlo y drenarlo para sacar lo que es esa pus y aplicarle lo que es un tratamiento antibiótico. También se puede presentar lo que es un traumatismo vulvar, que los bulbos del vestíbulo están muy vascularizados y estas pueden sufrir lo que es una ruptura debido a lo que es un traumatismo, como por ejemplo lesiones deportivas, como en el salto de las vallas o andar en bicicleta, y también se puede dar lo que es por agresiones sexuales o lesiones obstétricas. Estas lesiones pueden provocar lo que son hematomas, acumulaciones localizadas de sangre, como podemos observar acá. Y estas valvares en los labios, y estas se pueden presentar en lo que son los labios mayores. Pero también se puede dar lo que son lesiones penetrantes, como podemos observar acá, que estas pueden presentarse con hematuria, sangrado vaginal, flujo vaginal, dolor o sangrado rectal. Si la lesión está por encima del himen, que esta es lo que afecta lo que es el himen y lo que es a la vagina, esta es debe indicarse lo que es un examen minucioso bajo anestesia con vaginoscopía y descartar lo que son las lesiones intraperitoneal. Estas se deben realizar una laparotomía. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la uretra femenina. La uretra femenina es un conducto, aquí lo podemos observar, es un conducto fibromuscular corto de aproximadamente 4 centímetros de longitud. Esta se encuentra justo por delante de la vagina. Aquí observamos lo que es la vagina y aquí está lo que es la uretra femenina. Entonces, esta sigue su trayecto curvado cuando pasa a través del suelo pélvico y termina en el meato uretral en el vestíbulo de los labios menores. Esta uretra, aquí también podemos observar la uretra femenina. Esta corresponde a la posición de la uretra prostática masculina, que está por encima de la desembocadura del utrículo prostático. En relación con el extremo inferior de la uretra hay dos pequeñas glándulas mucosas parauretrales o glándulas de Skene, que estas no las podemos observar acá, pero cada una drena mediante un conducto que se abre en el borde lateral del orificio externo de la uretra. Y esta es toda mi participación. Gracias.